Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús en pie gritó: El que tenga sed, que venga a mí y beba el que cree en mí, como dice la Escritura. De sus entrañas manarán ríos de agua viva. Dijo esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Todavía no se había dado el Espíritu porque Jesús no había sido glorificado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy celebramos esta solemnidad con la que culmina el tiempo de Pascua, la venida del Espíritu Santo. Hemos escuchado 3 lecturas. La primera es la historia de la Torre de Babel. Podríais preguntaros, ¿y por qué hemos escuchado aquí este episodio del Antiguo Testamento, que además no habla del Espíritu Santo, sino de los hombres que, llevados por su soberbia, quieren construir una torre que sea capaz de llegar hasta lo alto del cielo? Es como una figura de querer alcanzar la salvación sin contar con Dios, solo con nuestras fuerzas. Pero al mismo tiempo, también en ese episodio de Babel, se decía al principio que toda la tierra hablaba una misma lengua, con las mismas palabras, tenían un mismo idioma. Y sin embargo, cuando el Señor vio todo lo que estaban haciendo, dice que confundió sus lenguas. Entonces aparecieron los diferentes idiomas y se dispersaron por toda la tierra. Precisamente el día de Pentecostés, cuando baja el Espíritu Santo sobre los apóstoles, si recordáis, había allí gente de una multitud de pueblos distintos, y cuando Pedro empezó a predicar, explica el libro de los Hechos de los Apóstoles, que estaban sorprendidos porque todos lo oían en su propia lengua. Por lo tanto, esta primera lectura de la Torre de Babel aparece como una contraposición a la acción del Espíritu Santo. Frente a la dispersión, ¿qué es lo que genera el Espíritu Santo? Produce la unidad, especialmente la unidad de la Iglesia, pero también conduce a todos los pueblos hacia la unidad en el designio de Dios. El Espíritu Santo no se ve. Jesús, hablando con Nicodemo, le dice: no lo ves, pero oyes su rumor. No sabes ni dónde viene ni a dónde va. ¿Cómo se descubre la acción del Espíritu Santo? Si a un niño, por ejemplo, le preguntáramos, a un adulto, pero digo un niño porque es algo intuitivo, inmediato, le preguntáramos, por ejemplo, si las baldosas están vivas, te diría que no. Y si dices, ¿cómo lo sabes?, respondería, porque no se mueven. Porque no se mueven. Según el movimiento de una cosa, nosotros podemos deducir que es una planta o que es un animal, según sus acciones, o que es un hombre, claro. El Espíritu Santo no se ve, igual que nosotros no vemos el alma del hombre, ni tampoco el alma animal de los animales, que es distinta del alma espiritual de los hombres, no es lo mismo. Tampoco vemos al Espíritu Santo, pero nos damos cuenta de su presencia también por sus acciones. Una de sus acciones es la unidad de la Iglesia. Otra acción que luego se da en el corazón de cada persona, la más importante, es la caridad, la capacidad de amar. Luego puede haber también manifestaciones extraordinarias del Espíritu Santo, como puede ser el don de lenguas, o algunas personas, a veces Dios pues hace que a través de ellas se generen curaciones u otras cosas, o profeticen, etc. También el Espíritu Santo, en la realidad de la Iglesia, pues la guía y ayuda a que la Iglesia, en su conjunto,
sobre todo a través del magisterio ordinario y extraordinario, pues conozca mejor e entienda mejor todo lo que está revelado en los libros sagrados. Y también el Espíritu Santo, en la realidad de la Iglesia, en la historia, pues va suscitando diferentes carismas al servicio del anuncio del Evangelio. Pues aparecen, por ejemplo, por las diferentes congregaciones religiosas y otras realidades, pero siempre al servicio de la Iglesia. Entonces ahí se ve la acción del Espíritu Santo. Seguimos sin verlo. Y por supuesto, el Espíritu Santo es el que posibilita la celebración de los sacramentos. Hay un momento, aprovecho para explicarlo hoy, en que los que pueden, claro, si no puedes no, nos ponemos de rodillas antes de la consagración. ¿En qué momento? Cuando el sacerdote hace un gesto, pone las manos, es en ese momento cuando pone las manos sobre el pan y el vino que se han ofrecido y que después van a ser consagrados. A veces es inmediatamente después de que hemos rezado el santo, casi inmediatamente, según la plegaria eucarística que se utiliza. A veces es más tarde, pero es en ese momento. ¿Por qué os digo que es en ese momento? Porque esa imposición de manos normalmente va acompañada de una oración, unas palabras en las que pedimos que por la acción del Espíritu Santo ese pan y ese vino se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor. Sin la acción del Espíritu Santo en la Iglesia no serían posibles los sacramentos. Bien, las lecturas de hoy también nos hablan de que ese Espíritu Santo que viene a la Iglesia, que es como el alma de la Iglesia, que le da unidad y es el principio también de su vitalidad, de su vida, también viene a cada cristiano. Jesús en el Evangelio anuncia: el que tenga sed, que venga a mí, y beba el que cree en mí. De sus entrañas manarán ríos de agua viva. Fijaros, Jesús dice que por la fe nos acerquemos a Él y que creyendo en Él después, de nuestro interior, utiliza esta imagen: manarán ríos de agua viva. Una imagen muy bonita. Es la misma imagen que aparece al final del libro del Apocalipsis, que también aparecía prefigurada en la profecía de Ezequiel, pero al final del libro del Apocalipsis dice cómo del trono del altar de Dios sale un río de agua que lo va saneando todo. Y que a sus riberas crecen árboles que dan frutos todos los meses y cuyas hojas también son medicinales. Ezequiel era el que decía que del templo salía un río que iba saneando las aguas salubres. Por tanto, esta imagen del agua viva remite a ese río de gracia que Dios nos comunica a través del Espíritu Santo, que viene cuando Jesús ya ha subido al cielo y viene al alma de cada uno de nosotros para renovarla. No solo, me gustaría saber explicar esto. Imaginemos cuando nos vamos a confesar. Una persona que, haya hecho pecados muy graves o pecados menos graves, pero se va a confesar y esa persona se quedará solo con la idea de que le han perdonado los pecados. Eso es verdad y eso es muy importante. Pero no se diera cuenta que junto al perdón de los pecados ha recobrado, si estaba en pecado mortal, ha recobrado la vida divina. Si estaba en pecado venial, pues ha fortalecido su unión con Dios. No se diera cuenta de esa realidad, de que no solo se le ha lavado, sino que en su interior hay una fuerza que no viene de él, sino que viene de Dios para hacer el bien, para vivir la caridad. Un río de agua viva es la caridad, es el Espíritu Santo en nosotros. Dice aquí el Evangelio, lo decía refiriéndose al Espíritu, dice que todavía no se lo había dado porque Jesús todavía no había sido glorificado. Es cuando Jesús sube al cielo, lo celebrábamos la semana pasada, que envía su Espíritu Santo. San Pablo indica también
algunos efectos del Espíritu Santo en nosotros. Decía, por ejemplo, que la creación sigue gimiendo, camina hacia su perfección. Dice, y también nosotros. Dice, aunque nosotros ya hemos recibido las primicias del Espíritu. ¿Qué quiere decir San Pablo? Ya se nos ha dado la gracia del Espíritu Santo, la recibimos con el bautismo. Y Dios nos continúa, si vivimos en gracia, ¿verdad? Ya vamos participando de la vida de la Iglesia, pues se nos sigue comunicando el Espíritu Santo, a veces de una forma solemne, por ejemplo, en el sacramento de la confirmación. Dice, pero también gemimos en nuestro interior. ¿Por qué? Porque ese Espíritu Santo que ya hemos recibido, ¿verdad?, no ha completado su obra en nosotros. Y ya somos hijos de Dios, pero todavía no se manifiesta plenamente cómo somos hijos de Dios. De hecho, San Juan, en una de sus cartas, dice que eso lo veremos cuando estemos delante de Dios y contemplemos a Dios tal cual es. Por tanto, el Espíritu Santo ya está en nosotros, como una primicia. Y nosotros hemos de responder a esa primicia que está en nosotros, para que ese don de la filiación divina se vaya desarrollando en nuestra vida. Y luego, que decía también San Pablo, para acabar, dice, y el Espíritu Santo, que está en nosotros, pero, dice, acude en nuestra ayuda, en ayuda de nuestra debilidad. Jesús en el Evangelio, recordáis, varias ocasiones dice, cuando os acusen, cuando lleguen a los tribunales, no preparéis vuestra defensa, porque el Señor os dará las palabras que nadie podrá rechazar. O os conviene que me vaya para que os envíe el Espíritu Consolador, o el Espíritu de la verdad que mi Padre os dará, os conducirá hacia la verdad plena, ¿verdad?, etcétera. Dice, pero ¿en qué nos ayuda en concreto? Una de las cosas que dice San Pablo. Dice, acude en ayuda de nuestra debilidad. Pues nosotros no sabemos pedir como conviene. Pedimos mal. ¿Por qué pedimos mal? Porque ni tenemos una idea perfecta de cómo es Dios, ni acabamos de conocer totalmente qué es lo que verdaderamente necesitamos. Por eso es tan importante unirse siempre a la oración de la Iglesia, que va purificando nuestra oración y nos ayuda a comprender la esperanza a la que somos llamados. Dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables, ¿verdad? Eso que nosotros no sabemos, balbuceamos tan solo, el Espíritu Santo intercede por nosotros, para que podamos llegar a esa perfección que Dios nos da. Y dice, y el que escruta los corazones, que es Dios, sabe cuál es el deseo del Espíritu y que su intercesión por los santos es según Dios. Pidamos, pues, queridos hermanos, durante estos días una oración sencilla que podemos hacer en cualquier momento, como una ejaculatoria, en tantos instantes perdidos a lo largo del día, decir, ven Espíritu Santo y enciende nuestros corazones con el fuego de tu amor.